En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de Madrid, las luces fluorescentes reflejaban el rostro pálido del oficial canino Ricardo Martínez, mientras su leal pastor alemán Apolo presionaba su hocico contra la ventana de observación, con sus ojos agudos y alerta. Algo andaba mal, y la tensión flotaba en el aire como una amenaza silenciosa. Ricardo y Apolo habían compartido innumerables desafíos juntos, pero nada se comparaba con lo que había sucedido esa mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Apenas 12 horas antes, en medio del bullicio de viajeros y el incesante murmullo de anuncios, Apolo había percibido un olor inusual, un rastro químico que le resultaba profundamente inquietante. Durante una patrulla rutinaria, mientras Ricardo inspeccionaba los accesos y controlaba la seguridad de las terminales, el fiel compañero canino se detuvo de golpe, erguido y con las orejas tensas. Algo en el ambiente, un hedor penetrante y ajeno, le resultó familiar, evocando recuerdos de un incidente previo en el que el caos se había desatado tras un intercambio violento y el estallido de disparos. Aquella mañana, Ricardo y su compañero habían seguido a un grupo sospechoso que se desplazaba con prisa entre los pasillos del aeropuerto. Los malhechores, aparentemente portadores de equipajes pesados, se habían comportado de forma extraña y nerviosa. Mientras la situación se volvía cada vez más inestable, uno de ellos había corrido a toda velocidad, provocando que un segundo individuo sacara un arma. En medio de disparos y gritos, Apolo, con una agilidad y determinación sobrehumanas, se lanzó en persecución. Con un salto poderoso, alcanzó al sospechoso, sujetándolo firmemente con sus mandíbulas antes de que éste pudiera alcanzar otro arma letal. Ricardo, aunque herido por una bala que rozó su hombro, logró someter al agresor y, junto a sus colegas, asegurar la escena. Sin embargo, el rastro químico que Apolo había detectado permanecía en el ambiente, un indicio escalofriante de que aquello era solo la punta del iceberg. Ahora, en el silencioso pasillo de la unidad de cuidados intensivos, el ambiente se tornaba aún más inquietante. Ricardo se encontraba inconsciente en la cama, conectado a máquinas que marcaban un ritmo constante en medio de la incertidumbre. Apolo, sin apartar la mirada de la ventana, seguía percibiendo un peligro inminente. Fue entonces cuando un hombre, disfrazado de médico, ingresó a la habitación con paso decidido. Su semblante era inexpresivo, pero Apolo notó algo en su mirada y, sobre todo, en el aroma que desprendía. El mismo hedor químico que había perturbado al canino en el aeropuerto. La tensión se disparó en un instante. El falso médico, con manos aparentemente seguras, comenzó a ajustar la medicación de Ricardo sin que nadie pareciera cuestionar su autoridad. Pero Apolo, guiado por su instinto, dejó escapar un gruñido profundo, resonando en el pasillo y atrayendo la atención del oficial Luis García, compañero cercano de Ricardo. Luis, acostumbrado a las acciones intuitivas de Apolo, se acercó con cautela mientras el canino mantenía su postura defensiva. Nadie había visto jamás a Apolo reaccionar de aquella manera ante el personal médico habitual, y el creciente malestar se pudo notar en el rostro de Luis, quien inmediatamente reconoció que algo no cuadraba. El ambiente se llenó de incertidumbre cuando el falso médico, al notar la agresividad de Apolo, intentó calmar la situación explicando que se trataba de una corrección de dosis necesaria para estabilizar a Ricardo. Pero el canino no se dejó engañar. Con un movimiento rápido y seguro, Apolo se lanzó hacia el impostor, quien dio un paso atrás sorprendido. Luis y otros miembros del equipo se apresuraron a intervenir, y en cuestión de segundos, la situación se transformó en un caótico enfrentamiento. El pasillo del hospital se convirtió en un escenario de acción. Apolo, con su fuerza y velocidad, persiguió al impostor a lo largo de un laberinto de corredores iluminados por la parpadeante luz de emergencia. Luis, con el arma en mano, seguía de cerca, asegurándose de que ningún daño colateral se produjera en medio del embrollo. Mientras tanto, la doctora Elena Rodríguez, quien había estado revisando los historiales médicos en una sala contigua, se apresuró a unirse a la escena. Elena había trabajado durante años en la unidad de cuidados intensivos y conocía de sobra la seriedad de cualquier anomalía en la medicación. Al ver a Apolo y al impostor en plena confrontación, supo de inmediato que estaban involucrados en algo mucho más siniestro de lo que parecía a simple vista. La persecución continuó por varios minutos,
cada paso resonando en el suelo frío del hospital. El impostor, desesperado, se internó en una serie de pasillos secundarios, intentando evadir la implacable determinación del pastor alemán. Luis mantuvo la comunicación con la central de seguridad mientras coordinaba el seguimiento con el resto del equipo. La tensión aumentaba con cada paso, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Elena, con el rostro pálido y los ojos llenos de determinación, verificó de inmediato los registros de medicación de Ricardo y descubrió discrepancias alarmantes en las dosis administradas. Alguien había manipulado deliberadamente el tratamiento, poniendo en riesgo la vida del oficial. Mientras Apolo se deslizaba por la penumbra, sus sentidos alertas captaban cada detalle. El murmullo distante de pasos apresurados, el eco de la respiración agitada, el temblor en la voz de Luis al dar instrucciones precisas. El impostor, sintiendo la presión, se apresuró hacia un ascensor de servicio al final de un largo corredor. Con un movimiento ágil, Apolo cerró la distancia, saltando con determinación y alcanzando al sospechoso justo cuando las puertas del ascensor comenzaban a cerrarse. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el impostor, en un intento desesperado, sacó un pequeño cuchillo de su abrigo. Sin titubear, Apolo se lanzó sobre él, sujetándolo con fuerza y evitando que pudiera herir a alguien más. El ascensor se detuvo de golpe, las puertas abriéndose para revelar a Luis y a dos guardias de seguridad que se abalanzaban sobre la escena. En medio del caos, Apolo liberó al impostor con una frialdad implacable, manteniéndolo en una posición vulnerable hasta que los guardias lo inmovilizaron por completo. Con el impostor bajo custodia, la doctora Elena tomó nota de un pequeño carnet de identificación que se había deslizado del bolsillo del sospechoso. El carnet revelaba el nombre de Carmen Solano, una técnica médica de procedencia desconocida para el hospital, lo que generó aún más dudas sobre su verdadera identidad. Sin embargo, el desconcierto no había terminado. Al regresar a la habitación de cuidados intensivos, Luis, Elena y Apolo se encontraron con que la situación era más compleja de lo que habían imaginado. Al revisar los expedientes y los registros de la medicación administrada a Ricardo, descubrieron que varios lotes de fármacos presentaban alteraciones inexplicables. Elena, con el ceño fruncido, señaló que la dosis era anormalmente alta y que ciertos compuestos químicos se encontraban presentes en concentraciones inusuales. Esto sugería que no se trataba simplemente de un error, sino de un acto deliberado de sabotaje. La investigación se abrió con celeridad, y a medida que los primeros indicios apuntaban a una red de tráfico de sustancias peligrosas, se desveló una trama de corrupción y conspiración que iba más allá del entorno hospitalario. Los indicios conducían a un entramado criminal que utilizaba tanto los aeropuertos como los centros médicos para transportar materiales ilícitos. Luis recordó vagamente haber visto símbolos extraños en el equipaje de uno de los sospechosos en el aeropuerto, símbolos que ahora coincidían con marcas presentes en algunos de los recipientes de los fármacos alterados. La conexión era innegable. Se trataba de una operación de tráfico de bioweapons que podía poner en riesgo la seguridad de toda la nación. La tensión volvió a aumentar en el Hospital Central de Madrid cuando, de repente, las luces de la unidad de cuidados intensivos comenzaron a parpadear. Un murmullo inquietante recorrió los pasillos, y en cuestión de segundos, se desató una crisis inesperada. La energía eléctrica falló momentáneamente, sumiendo la sala en una penumbra intermitente. En medio de la confusión, apareció una figura imponente en la puerta de la habitación. El jefe de seguridad de la Policía Nacional, el inspector Carlos Rivera, cuyo rostro era conocido por su semblante frío y autoritario. Sin mediar palabra, Carlos hizo su entrada acompañado de dos hombres vestidos con equipo táctico, quienes parecían determinados a mantener el control a toda costa. Carlos Rivera, con una mirada penetrante, comenzó a interrogar a Luis y Elena de forma abrupta, sugiriendo que sus investigaciones y acciones podrían estar interfiriendo en asuntos de alta seguridad. Sus palabras, cargadas de amenaza y desprecio, dejaron claro que existían intereses mucho más oscuros y poderosos detrás de todo aquello. Apolo, que había estado merodeando cerca de la puerta, levantó la cabeza y gruñó con firmeza, como si supiera que la traición se escondía entre aquellos que pretendían proteger la fachada de la ley. Luis, con el ceño fruncido, trató de explicar lo sucedido,
pero las palabras se perdieron en medio del ambiente tenso y hostil que se respiraba en el pasillo. En ese preciso instante, la doctora Elena notó que, en el monitor cardíaco de Ricardo, las cifras comenzaban a fluctuar de manera alarmante. La confusión y el peligro se intensificaron al mismo tiempo que se recibían llamadas de emergencia desde la central. Los guardias de seguridad se apresuraron a reconectar el suministro eléctrico, pero el daño ya estaba hecho. La intrincada red de sabotaje había alterado no solo la medicación, sino también la integridad de los equipos médicos. En medio del caos, Apolo se mantuvo firme, vigilante, mientras el ambiente se impregnaba de un olor a metal y a sustancia química corrosiva. La situación en el hospital se convirtió en una carrera contrarreloj. Luis, con la ayuda de Elena, inició una búsqueda exhaustiva de pruebas que pudieran revelar la magnitud del complot. Se encontraron varios sobres y paquetes escondidos en una pequeña nevera ubicada en un rincón de la sala, todos etiquetados con símbolos crípticos y sin ninguna indicación de su contenido. Estos recipientes, aparentemente inocuos a primera vista, contenían una serie de viales sin marcar, cada uno con una inscripción que coincidía con aquella extraña señal observada en el aeropuerto. La evidencia era abrumadora, y en pocas horas, los indicios apuntaban a que se trataba de un cargamento de sustancias potencialmente letales, destinado a ser distribuido en varias ciudades del país. Mientras tanto, fuera del hospital, en la oscura madrugada madrileña, se rumoraba que la operación de tráfico se extendía a lo largo de múltiples aeropuertos y centros logísticos, involucrando a altos funcionarios y a redes internacionales de crimen organizado. Los primeros investigadores informaron que el modus operandi incluía el uso de vuelos comerciales para el transporte de las sustancias, disfrazadas de medicinas legítimas. La magnitud del plan dejó a todos perplejos, y la pregunta inevitable era: ¿quién estaba detrás de todo este entramado criminal y qué tan profundo llegaban sus conexiones? En el Hospital Central, la tensión alcanzó un punto crítico cuando, durante una revisión de rutina, Elena descubrió que varios expedientes médicos habían sido alterados. Las fechas, las dosis y los nombres de los proveedores habían sido manipulados para desviar la atención de la verdadera naturaleza de los fármacos administrados a los pacientes. Cada pista parecía conducir a una red bien orquestada, y entre los nombres surgía uno que causó escalofríos. Carmen Solano, el alias del impostor que Apolo había enfrentado en el ascensor. Elena decidió recopilar todas las evidencias y enviarlas a la central de investigación, sabiendo que su hallazgo podría desmantelar una parte significativa de la conspiración. A pesar de la creciente presión, Apolo no dejaba de mostrar su lealtad y valentía. En cada rincón oscuro del hospital, sus sentidos se mantenían alerta, identificando cualquier anomalía, cualquier movimiento sospechoso. Cuando la seguridad comenzó a reponerse y la situación parecía, momentáneamente, estabilizarse, una nueva amenaza se presentó. Los pasillos se llenaron de un murmullo inquietante, y la atmósfera se volvió casi irrespirable. Carlos Rivera, el inspector, junto con sus hombres, intentaron tomar el control total del área, imponiendo un toque de queda y restringiendo el acceso a la unidad. Sin embargo, Luis y Elena sabían que esa intervención no era más que un pretexto para ocultar los verdaderos motivos detrás de la operación. Una confrontación directa se desató entre los equipos de seguridad y el personal que intentaba descubrir la verdad. En medio de la confusión, Apolo volvió a demostrar su extraordinaria capacidad. Con una velocidad impresionante, se deslizó entre las sombras, interceptando a dos agentes que se habían acercado demasiado a las evidencias sin autorización. Los gruñidos del perro resonaban en el pasillo, obligando a todos a detenerse y prestar atención. La atmósfera se volvió eléctrica, y cada segundo contaba en la lucha por salvar la vida de Ricardo y exponer la verdad oculta tras la manipulación médica. Luis, determinado a no permitir que la corrupción se extendiera, se enfrentó cara a cara con el inspector Carlos Rivera en un intercambio de palabras cargado de tensión. Con la voz firme, Luis exigió explicaciones sobre la presencia de altos funcionarios involucrados en el sabotaje y la manipulación de los medicamentos. Carlos, con una mirada fría y calculadora, respondió que ciertos sacrificios eran necesarios para preservar la seguridad nacional, aunque sus palabras destilaban una arrogancia que dejaba en claro que sus intereses personales iban más allá del deber. La discusión se transformó en una lucha de voluntades,
y en ese instante, Apolo se convirtió en el catalizador de una verdad que nadie quería aceptar. Mientras tanto, Helena se sumergió en el análisis de las evidencias recuperadas. Con meticulosa atención, revisó cada vial, cada sobre, buscando cualquier rastro que pudiera vincular la operación con organizaciones internacionales de crimen. Los análisis preliminares indicaron que se trataba de un agente biológico de alta peligrosidad, diseñado para provocar reacciones en cadena en caso de liberarse en áreas densamente pobladas. La revelación era aterradora, y Helena comprendió que el tiempo era un lujo que no podían permitirse. Con manos temblorosas, tomó nota de cada hallazgo y preparó un informe detallado que enviaría a la Central de Inteligencia del Ministerio del Interior. La noche avanzaba y la situación en el hospital se había transformado en un escenario de alta tensión, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En medio de la oscuridad, un grito ahogado rompió el silencio. Desde el fondo del pasillo, se escuchó el sonido metálico de una puerta forzada. Luis, alerta, se precipitó hacia la fuente del ruido y se encontró con una figura encapuchada que intentaba escabullirse por una puerta lateral. Sin pensarlo, Luis la persiguió, atravesando corredores y escaleras con una determinación que parecía inhumana. La figura, moviéndose con una agilidad sorprendente, parecía conocer cada rincón del hospital. Pero Luis no se dejó intimidar. Con pasos firmes, cerró la distancia y en un forcejeo en un estrecho corredor, logró dominar al intruso. En la penumbra, se distinguían rasgos vagamente familiares, una cicatriz en la mejilla y una mirada fría y calculadora. Luis supo en ese instante que había capturado a uno de los eslabones de la red criminal. La tensión se disipó momentáneamente cuando el intruso fue llevado ante Helena y Carlos Rivera. Sin embargo, en el breve interrogatorio, la información que el sospechoso ofreció fue enigmática y fragmentada, dejando entrever conexiones con figuras de alto rango en el gobierno y con poderosas organizaciones internacionales. Cada palabra, cada pausa, alimentaba el desconcierto y la sensación de que la conspiración era mucho mayor de lo que se podía imaginar. Mientras el intruso permanecía en custodia, Luis se reunió en una sala apartada con Helena para discutir los siguientes pasos. Con voz grave, Helena afirmó que era necesario ampliar la investigación y contactar a las autoridades federales, ya que la magnitud de la operación superaba cualquier jurisdicción local. La lucha por la verdad y la justicia continuó en las horas siguientes, y la atmósfera en el hospital central se volvió casi irreal. La combinación de luces intermitentes, murmullos de conversación y el incesante sonido de los monitores médicos creaba una sinfonía de tensión. Apolo, siempre vigilante, parecía ser el único que podía descifrar el enigma oculto tras cada sombra. Cada movimiento suyo, cada gruñido, era un recordatorio de que en medio del caos, la lealtad y el instinto podían salvar vidas. Ricardo, a pesar de su estado crítico, se encontraba en el centro de una batalla en la que la corrupción y la maldad se enfrentaban a la determinación inquebrantable de aquellos dispuestos a sacrificarlo todo por la seguridad de los inocentes. La situación tomó un giro inesperado cuando, a escasos minutos de que se restableciera la electricidad de manera definitiva, se activó el sistema de emergencia del hospital. Las alarmas comenzaron a sonar con intensidad, y la voz del locutor del hospital anunciaba que se había detectado una fuga en el suministro de gases medicinales. El caos se desató nuevamente, y en medio de la confusión, Apolo se lanzó una vez más a la acción. Con una velocidad que desafiaba lo imaginable, el perro logró interceptar a un segundo impostor que intentaba manipular los controles de la sala de emergencias. Luis y Helena, alertados por el inusitado estruendo, acudieron al lugar y se encontraron con una escena de total desorden. Cables sueltos, luces parpadeantes y una figura encapuchada que huía a toda prisa. Sin dudarlo, Luis tomó la iniciativa, persiguiendo al fugitivo por un laberinto de pasillos, mientras Apolo seguía de cerca, sus sentidos agudizados por la adrenalina del peligro. Cada paso, cada giro, parecía intensificar la sensación de urgencia. El hospital, que hasta entonces había sido un santuario de esperanza y recuperación, se había convertido en el escenario de una intrincada red de traición y violencia. La doctora Helena, apoyada por un pequeño grupo de colegas que aún no habían abandonado la lucha,
comenzó a coordinar la seguridad y a organizar la recuperación de las evidencias robadas. Con una determinación férrea, revisó nuevamente cada registro médico, cada vial y cada sobre, consciente de que la integridad de la investigación dependía de su minuciosidad. A medida que avanzaban las horas, la noche dio paso al amanecer, y los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas del hospital. El ambiente, aunque aún cargado de tensión, adquiría una tenue sensación de esperanza. Los guardias, ahora en plena coordinación con la central, habían logrado asegurar la mayor parte del perímetro y se iniciaba el análisis de todas las pruebas recolectadas. Luis, agotado pero lleno de determinación, se reunió con Elena para planificar la siguiente fase de la operación. Entre susurros y miradas cómplices, acordaron que la información debía ser remitida a las autoridades nacionales para que se iniciara una investigación a gran escala. En ese preciso momento, Apolo, que había estado reposando brevemente junto a la cama de Ricardo, levantó la cabeza y miró fijamente hacia la puerta. Era como si presintiera que el peligro aún acechaba. Luis se acercó y al notar la postura inquieta del perro, comprendió que la amenaza no había sido completamente neutralizada. La red criminal, lejos de haber sido desmantelada, seguía operando en las sombras, y cada indicio descubierto abría la puerta a nuevas incógnitas. La adrenalina volvió a recorrer las venas de todos, y la determinación de exponer la verdad se renovó con fuerza. La tensión alcanzó su clímax cuando, a mitad del día, se produjo un inesperado giro en la investigación. Un informante anónimo se puso en contacto con la central, revelando que la operación de tráfico no era un hecho aislado, sino parte de un plan mucho mayor que abarcaba múltiples ciudades y que involucraba a altos mandos dentro del Ministerio del Interior. La información, detallada y precisa, mencionaba rutas de contrabando, códigos encriptados y transacciones millonarias que habían permitido que sustancias letales se movieran de manera imperceptible. La magnitud del descubrimiento era tal que el ambiente en el hospital se volvió casi irrespirable. Luis y Elena, conscientes de que cada minuto contaba, organizaron una reunión urgente con los representantes de la Fiscalía y la Inteligencia Nacional. La sala de reuniones, normalmente destinada a discusiones rutinarias, se transformó en el epicentro de una estrategia de alto riesgo. Entre mapas extendidos, gráficos y documentos clasificados, se trazaron planes para interceptar el siguiente envío de la red criminal. La tensión se palpaba en cada palabra, y la mirada fija de Apolo, que había sido llevado a la sala de seguridad para colaborar en la protección del perímetro, parecía transmitir la determinación de un guerrero ancestral. Nadie se atrevía a subestimar la capacidad del perro, cuya intuición había salvado más de una vida y que ahora se convertía en la pieza clave para desarticular la conspiración. Mientras tanto, en los pasillos exteriores del hospital, el inspector Carlos Rivera no perdía oportunidad para recordar a todos que la seguridad era prioridad, pero sus palabras empezaban a sonar huecas ante la evidencia irrefutable de corrupción. Con voz firme y autoritaria, intentó imponer un control férreo, pero la presión interna y la inminente intervención de las autoridades superiores forzaron una calma tensa. La lucha contra la corrupción había tomado un cariz casi épico, y cada participante se sentía como si estuviera en medio de una película de acción en la que la lealtad, el honor y la justicia se enfrentaban a una marea imparable de engaños y traiciones. En ese ambiente cargado, la jornada transcurrió entre interrogatorios, revisiones minuciosas y movimientos tácticos coordinados. Luis se encontró cara a cara con uno de los líderes de la red criminal, un hombre de mirada fría y sonrisa enigmática que se identificó únicamente como el Centinela. Durante un tenso intercambio de palabras en un pasillo semi-iluminado, Luis percibió en la voz de su interlocutor una seguridad inquietante, como si supiera que, a pesar de las evidencias acumuladas, la red siempre encontraría la forma de resurgir. Las palabras del centinela fueron lacónicas y amenazantes. La verdad tiene un precio, y tú estás a punto de pagarlo. Sin embargo, Luis no se amedrentó y replicó con la firmeza de un hombre que lucha por la justicia. Cada mentira será desterrada, y cada traición pagará su deuda. El intercambio, cargado de tensión, quedó grabado en la memoria de todos los presentes. A lo largo de la tarde, mientras el hospital recuperaba lentamente cierta normalidad, la labor de Elena y su equipo seguía siendo frenética. Con ayuda de tecnología de punta,
Analizaron cada muestra y rastrearon cada huella digital, armando un rompecabezas que revelaba la complejidad de la operación. Los resultados preliminares confirmaron que se trataba de una sustancia altamente tóxica, diseñada para provocar una reacción en cadena si llegaba a ser liberada en espacios públicos. La magnitud del peligro hizo que la reunión de la mañana se convirtiera en un clamor por justicia y por la pronta intervención de las fuerzas federales. Mientras el día se convertía en crepúsculo, la ciudad de Madrid empezaba a recuperar su ritmo habitual, ajena a la trama de traiciones que se había desatado en uno de sus centros médicos más emblemáticos. Sin embargo, para Luis, Elena y Apolo, la lucha estaba lejos de concluir. El informante anónimo había señalado que el próximo envío de la red se realizaría esa misma noche, en un almacén situado en las afueras de la ciudad. La oportunidad se presentaba como una jugada decisiva para capturar a los cerebros de la operación, y al mismo tiempo, evitar una catástrofe de dimensiones inimaginables. Con una planificación meticulosa y el respaldo de un grupo de agentes federales, se organizó una operación encubierta en el almacén abandonado. Luis, junto a un equipo reducido, se infiltró en la zona mientras Elena permanecía en comunicación constante desde el hospital. Apolo, como siempre, fue llevado de cerca, con la misión de detectar cualquier movimiento sospechoso. La noche se volvió un escenario de sombras y luces intermitentes, donde cada crujido y cada susurro parecían anticipar el inminente enfrentamiento. La tensión era tan palpable que hasta el viento parecía haber guardado silencio, como si el destino se hubiera detenido en ese preciso instante. La operación en el almacén fue una sucesión de momentos de alta adrenalina. Al ingresar, Luis y sus compañeros se encontraron con un complejo entramado de cajas y contenedores, en el que se adivinaban trazas de químicos y materiales peligrosos. De repente, un disparo resonó en la oscuridad y la operación se convirtió en una auténtica emboscada. Apolo, con su aguda percepción, detectó la presencia de guardias armados que intentaban frenar el avance de los infiltrados. La confusión se apoderó del ambiente, y en medio del caos, el centinela volvió a aparecer, emergiendo de las sombras con una calma perturbadora. Luis se vio envuelto en un tenso intercambio de disparos y maniobras evasivas, mientras la adrenalina marcaba cada movimiento. El enfrentamiento fue brutal y casi cinematográfico. Los disparos retumbaban en cada rincón del almacén, y el eco de las explosiones parecía mezclarse con el latido acelerado de los corazones de los agentes. Luis, con determinación férrea, logró dominar a uno de los agresores, mientras Apolo, saltando ágilmente entre obstáculos, impidió que el centinela pudiera escapar. Cada segundo era crucial, y la precisión en cada acción determinó el curso de la operación. Finalmente, tras una intensa lucha, la mayoría de los responsables fueron neutralizados y puestos bajo custodia. Entre los objetos confiscados se encontró una lista detallada de envíos, contactos y ubicaciones, lo que confirmaba que la red de tráfico se extendía mucho más allá de lo que se había imaginado. Cuando la operación llegó a su fin, el amanecer anunciaba la victoria de la justicia, aunque la batalla contra la corrupción parecía estar lejos de concluir. Luis y Elena se reunieron en una sala improvisada en el almacén para repasar cada detalle, conscientes de que la información obtenida era la clave para desmantelar la red criminal. El centinela, retenido y esposado, fue interrogado intensamente, y sus respuestas, aunque evasivas al principio, empezaron a revelar conexiones con altos funcionarios y con organizaciones internacionales. La magnitud del complot se hacía cada vez más evidente, y la responsabilidad de exponer la verdad recaía sobre los hombros de aquellos que no temían arriesgarlo todo. De regreso en el hospital central, la atmósfera era agridulce. Ricardo, aunque aún en estado crítico, había empezado a mostrar signos de mejoría gracias a la pronta corrección en su tratamiento. Mientras tanto, Apolo seguía en pie, vigilante, con su mirada fija en la puerta como si supiera que el peligro no había desaparecido del todo. La doctora Elena reunió a todo el personal y a los agentes federales presentes para presentar un informe preliminar de la investigación. Con voz serena pero decidida, explicó cada hallazgo y destacó la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y el equipo médico para detener la propagación de la amenaza. El ambiente se llenó de un sentido de urgencia y determinación,
y se establecieron nuevas medidas de control y vigilancia en todas las instalaciones del hospital. A lo largo de las siguientes horas, la información comenzó a fluir en todos los niveles del gobierno. Se organizaron comisiones especiales y se convocaron reuniones de emergencia para coordinar la respuesta ante el tráfico de sustancias biológicas peligrosas. Luis, Elena y Apolo se convirtieron en figuras emblemáticas de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y sus acciones fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación. En cada entrevista, Luis resaltaba la importancia de la intuición y la lealtad, mientras Elena enfatizaba la necesidad de unir esfuerzos para proteger a la ciudadanía. La imagen de Apolo, con su mirada penetrante y su postura alerta, se convirtió en un símbolo de esperanza y determinación para todos aquellos que se enfrentaban a las adversidades. El sol ya se alzaba alto en el horizonte cuando se celebró una conferencia de prensa en la que se anunciaba el desmantelamiento parcial de la red criminal y la incipiente apertura de una investigación nacional sobre la manipulación de medicamentos en hospitales. Durante la rueda de prensa, el inspector Carlos Rivera fue apartado discretamente, y se dejó en claro que el caso era mucho más amplio de lo que se había supuesto. Luis y Elena, en declaraciones conmovedoras, destacaron que la justicia no se detendría hasta que cada responsable rindiera cuentas, y que la colaboración entre instituciones era fundamental para prevenir futuros atentados. La tensión y la incertidumbre se mezclaban con una renovada esperanza, y cada testimonio reafirmaba la convicción de que, con determinación y coraje, se podía vencer incluso a los enemigos más implacables. La jornada llegó a su fin en un ambiente de celebración moderada, y a la vez, de vigilancia constante. Ricardo, recuperado lo suficiente como para abrir los ojos, dirigió una mirada agradecida a Apolo, y en un susurro casi imperceptible expresó: «Gracias, amigo fiel. Sin ti, no habría sobrevivido». Esa simple frase, cargada de emoción y gratitud, encapsulaba la esencia de lo que había significado aquella lucha. La unión inquebrantable entre el hombre y su compañero canino, una alianza que había superado los límites del deber para convertirse en un verdadero lazo de confianza y sacrificio. En la calma que siguió a la tormenta, el Hospital Central de Madrid comenzó a retomar su rutina, aunque las cicatrices de la noche permanecerían como un recordatorio de lo que se había logrado. Luis y Elena, en un momento de respiro, se retiraron a la azotea del hospital para contemplar la ciudad que se despertaba, mientras Apolo reposaba a su lado, siempre atento a cualquier indicio de peligro. La brisa fresca de la mañana acariciaba sus rostros, y en el horizonte se vislumbraba un futuro en el que la justicia y la verdad prevalecerían, a pesar de las sombras del pasado. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que compartas tus impresiones y califiques esta historia en la sección de comentarios. Tu opinión es fundamental para que sigamos creando relatos llenos de emoción y acción que te mantengan al borde del asiento. Si esta aventura te hizo vibrar y te dejó con ganas de más, no dudes en dejarnos tu reseña y contarnos qué fue lo que más te impactó. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado es una batalla constante en la que cada héroe, grande o pequeño, juega un papel crucial. La historia de Ricardo, Apolo, Luis y Elena es un testimonio de la valentía que se esconde en cada rincón de nuestras instituciones y de cómo, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la verdad puede brillar con fuerza. La conspiración que amenazaba con desestabilizar la seguridad de la nación fue, sin duda, un reto mayúsculo, pero también fue una oportunidad para demostrar que la integridad y el compromiso pueden cambiar el curso de la historia. Mientras los equipos de investigación siguen trabajando sin descanso, la red criminal se despliega en las sombras, intentando encontrar nuevos resquicios para sus operaciones ilícitas. Sin embargo, la determinación y la colaboración entre las distintas fuerzas han marcado el inicio de una nueva era de vigilancia y transparencia. Los resultados obtenidos en el Hospital Central de Madrid y en el almacén en las afueras de la ciudad son prueba irrefutable de que, cuando la justicia se une a la valentía, ningún enemigo, por poderoso que sea, puede prevalecer. La experiencia vivida por nuestros protagonistas ha dejado una huella imborrable en cada uno de ellos. Ricardo, a pesar de su vulnerabilidad en la cama del hospital, se ha convertido en un símbolo de resiliencia. Luis, con su firmeza y determinación, ha demostrado que la lealtad a la verdad es una virtud inquebrantable, mientras que Elena ha evidenciado que el conocimiento y la minuciosidad pueden desvelar hasta los secretos más oscuros. Y,
Por supuesto, Apolo, el incansable perro, cuya intuición y coraje han sido el faro que iluminó el camino en momentos de desesperación. La travesía de esa noche en el hospital y en el almacén se inscribe en la memoria colectiva de quienes tuvieron la fortuna de ser testigos de una lucha épica. Cada paso, cada disparo, cada respiración contenida en el silencio tenso de los pasillos, contribuyó a tejer una narrativa que va más allá de un simple enfrentamiento entre el bien y el mal. Es una historia de sacrificio, de búsqueda incansable de la verdad y de la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el valor pueden iluminar el camino. A medida que el día cede paso a la noche y Madrid se sumerge en una calma aparente, los ecos de aquella noche de lucha siguen resonando en cada rincón del hospital y en los corazones de quienes se atrevieron a desafiar la injusticia. La red criminal, a pesar de haber sufrido un golpe decisivo, aún tiene tentáculos que se extienden en la penumbra, y la batalla contra el tráfico de sustancias peligrosas está lejos de terminar. Sin embargo, la experiencia vivida ha sembrado la semilla de una revolución en la forma en que las autoridades colaboran, en la importancia de la vigilancia constante y en la fe inquebrantable en la capacidad de la verdad para triunfar. Hoy, cuando los primeros rayos de la tarde acarician la ciudad y la rutina se reanuda, cada habitante de Madrid, consciente o no de lo ocurrido, se convierte en parte de esa gran historia. Una historia en la que la unión, el compromiso y el valor personal han marcado la diferencia. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder de la lealtad y el significado de ser verdaderos guardianes de la seguridad y la justicia. La aventura de Ricardo, Luis, Elena y Apolo continúa en el recuerdo de quienes saben que los héroes no siempre llevan capa, y que la verdadera fortaleza reside en aquellos que se levantan cada día para luchar contra las sombras. La victoria de aquella noche no es solo un triunfo personal, sino un hito en la lucha por una sociedad más justa y transparente, donde cada indicio, por pequeño que sea, puede ser el preludio de un cambio radical. Para cerrar este relato, queremos recordarte que cada historia de valentía y sacrificio es también una invitación a no perder la fe en la justicia. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a dejar tus comentarios, compartir tus impresiones y calificar este relato. Tu opinión es vital para que podamos seguir contando historias que inspiren y que, al mismo tiempo, te hagan reflexionar sobre la importancia de la verdad y la integridad en un mundo lleno de desafíos. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de adrenalina, intriga y pasión. Recuerda que cada comentario y cada calificación son una forma de honrar a aquellos héroes silenciosos que, día tras día, luchan por un mañana mejor. No olvides dejarnos tu reseña y compartir este relato con quienes creas que se merecen ser inspirados por el valor y la lealtad. Mientras el Hospital Central de Madrid retoma la calma, y la investigación continúa desvelando capas de una conspiración aún mayor, la certeza de que la verdad siempre prevalecerá se afianza en cada mirada decidida, en cada latido acelerado y en cada respiro contenido. La lucha contra la corrupción y el crimen es una batalla interminable, pero en esa lucha se forjan los verdaderos héroes. Y así, con el eco de cada acción heroica, se escribe una nueva página en la historia de una ciudad que se niega a ceder ante la oscuridad. Hoy, el sol brilla con una fuerza renovada sobre Madrid, y cada calle, cada edificio y cada corazón late al unísono en un grito silencioso de justicia y esperanza. La determinación de quienes lucharon aquella noche es un recordatorio de que, a pesar de los obstáculos, el espíritu humano es capaz de enfrentar incluso las amenazas más insidiosas. La historia de El Eco del Valor se convierte en un faro para todos aquellos que creen en la posibilidad de un mundo donde la integridad y la verdad prevalecen. Así concluye este extenso relato, que ha transcurrido entre momentos de tensión y de serenidad, entre la lucha y la esperanza, dejando una enseñanza imborrable sobre el poder de la unión y el sacrificio. Te invitamos a que reflexiones sobre cada palabra y cada escena, y a que te unas a nosotros en este compromiso inquebrantable de defender la justicia. Recuerda que cada comentario, cada calificación y cada opinión nos ayuda a seguir contando historias que marcan la diferencia. Si esta narración te ha cautivado y te ha hecho sentir la adrenalina y el valor que se esconden en cada rincón de nuestra sociedad, por favor déjanos tu calificación y comparte tus impresiones en los comentarios. Tu voz es fundamental para que juntos podamos impulsar un cambio real y para que la verdad brille en cada historia que contamos. Gracias por leer hasta aquí y por formar parte de esta lucha contra la oscuridad.
Que la fuerza del valor y la lealtad te acompañe siempre.